¿Te has preguntado cómo destacar en las entrevistas laborales y conseguir el trabajo que estás buscando? ¿O simplemente estás teniendo varias entrevistas, pero por algún motivo sentís que algo falla y que no estás pudiendo quedar y conseguir ese trabajo que deseas? Entonces quédate en este video porque te voy a estar compartiendo las principales claves, tips y recomendaciones para prepararte para la entrevista y también para abordar las principales preguntas que solemos hacer en las entrevistas de recursos humanos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Por si todavía no me conocen, yo soy Mika, argentina, viviendo en España hace 3 años, en Madrid más específicamente. Aunque hoy estamos desde otra locación, hoy estoy desde Vondelpark, el parque principal del centro de Ámsterdam. Nos vinimos a pasar algunas semanas a Países Bajos, que la verdad que nos encanta. Tenemos unos amigos acá con quienes también nos encanta compartir, nos reciben en su hogar, aprovechamos el videito para agradecerles. Y como saben, para los que me conocen, yo sufro bastante el calor, entonces siempre en el verano intento escaparme algunas semanas. Justo este año, aprovechando que ambos tenemos trabajo remoto y flexible, pudimos hacerlo. Así que por eso estaremos unas semanas por acá. Bueno, pero antes de continuar les quiero contar algo. Cuando empezamos a planear nuestro verano fuera de España, una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de los datos y la conectividad, porque como les dije también, estamos trabajando desde acá, trabajamos remoto y para nosotros era fundamental poder tener eso garantizado. En otras oportunidades nos había pasado que habíamos estado activando el paquete de roaming de nuestra compañía de España y la realidad es que al poco tiempo se nos consumían todos los datos, ya no podíamos seguir utilizando, no era suficiente, después activar por día era carísimo, entonces dijimos tenemos que encontrar otra solución y la verdad es que la encontramos. Estoy utilizando desde este viaje Holafly y me encanta, se los súper recomiendo. Es una compañía que ofrece eSIM con distintos paquetes por regiones o por distintos destinos, la mayoría con datos ilimitados, como es el caso de la que nosotros contratamos, y la verdad que funciona súper bien. Es muy fácil porque te llega un código a tu teléfono, no tienes que estar sacando y poniendo la SIM de tu teléfono, que se te pierde y demás, sino que te llega un código, ahí la activas automáticamente. Funciona para equipos tanto con iOS como Android y la verdad que creo que es la solución para todo viajero o para todo nómada digital, con más razón todavía, ya que cuando estamos haciendo turismo no nos damos cuenta, pero también cada vez más necesitamos tener los datos activados porque cada vez más hay más cosas que hacemos con nuestro teléfono, desde mapas, buscar reviews de lugares que queremos visitar o ir, horarios en los que estén disponibles, el medio de transporte que vayamos a utilizar, entrar al banco para hacer alguna consulta, comunicarnos con nuestra familia, y para todo eso es súper importante tener datos, pero sobre todo si estamos trabajando, mientras viajamos, si trabajamos como nómades o con trabajo remoto, me parece clave tener garantizado el punto de la conectividad y los datos, y sin duda Holafly es una gran respuesta y una gran solución. Y por supuesto que si yo lo estoy usando y yo estoy teniendo el beneficio, no podía dejar de conseguirles a ustedes mi comunidad código de descuento, así que con Vive Simple van a tener un 5% de descuento en todos los planes y paquetes que quieran probar y que puedan utilizar de Holafly, así que no dejen de probarlo, ver cómo les resulta. Están en más de 190 destinos y como les dije pueden hacer paquetes por regiones también, así que se los súper recomiendo. Pero bueno, yendo al tema del video, para los que no saben, yo soy consultora migratoria, orientadora laboral. Me dedico actualmente a acompañar procesos migratorios en distintas fases, tanto desde la parte más administrativa, trámites, ayudarlos con el plan migratorio, después también las gestiones propiamente, aperturas de cuenta bancaria, trámites en extranjería, residencias, visados y por supuesto en acompañarlos en los procesos de búsqueda de empleo, aprovechando mi formación y experiencia también en recursos humanos. Por eso, como anticipé en este video, vamos a estar hablando sobre entrevistas laborales, cómo prepararse, recomendaciones, tips y consejos principales, que es una pregunta que suelen hacerme bastante en nuestras mentorías cuando las trabajamos, acerca de justamente cómo tienen que prepararse para destacar en la entrevista o qué errores pueden estar cometiendo porque están haciendo entrevistas y no están consiguiendo el trabajo. Es por eso que me pareció interesante poder traerles este videito. Bueno, sin más, empecemos. Lo primero que les voy a decir es algo que parece una obviedad, pero les aseguro que yo cuando estuve trabajando en recursos humanos no saben la cantidad de casos que nos encontrábamos que claramente no lo hacían, y por eso me parece importante igual destacarlo. Si bien es parte del título del video, es que hay que prepararse las entrevistas, o sea, esto es clave.
Si quieren ser más efectivos, tener muchas más chances y posibilidades, obviamente, como siempre decimos, la búsqueda de empleo no es una ciencia exacta y depende de un montón de factores, entonces no es que haciendo lo que yo les digo sí o sí van a conseguir, pero por lo menos sí van a poder asegurarse de que lo están haciendo bien y que están dando todo. Después hay otros factores que se pueden tener en cuenta de por qué quedamos o no, pero que sí que ustedes están dando todo y haciendo todo lo mejor posible para conseguir ese empleo. Entonces, por ejemplo, algo fundamental es esto, empezar por prepararse a la entrevista. No podemos ir a una entrevista sin pasar por esta fase de prepararla. Yo sé que a veces cuando estamos buscando empleo nos ponen muchas entrevistas o terminamos capaz en un momento teniendo muchas entrevistas, pero es importante justamente darnos ese pequeño tiempo necesario para hacer la preparación. ¿Qué es lo principal y por dónde vamos a empezar con esa preparación? Primer punto es investigar la empresa. Es decir, vamos a empezar a buscar tanto a qué se dedica esa empresa específicamente, por ahí ya lo conocemos cuando aplicamos, pero a veces aplicamos a posiciones que nos llaman la atención, pero no conocemos tanto de la empresa, entonces en el momento que llegamos a la instancia de entrevista es súper importante que sepamos muy claramente qué hace la empresa, cuáles son sus líneas de negocio, cuál es su misión, su visión, sus valores, y todo eso hoy en día es bastante fácil de saberlo porque en general las empresas tienen sus propias páginas web y lo tienen bastante bien explicado, entonces es cuestión de mirar un poco la página web oficial de la empresa para poder prepararse todos esos ítems, también tener en cuenta, por ejemplo, buscarlas en redes sociales, ver qué tipo de contenido comparten, para así conocer un poco más. Toda esa información, aunque a priori parezca que no la voy a usar a primeras en la entrevista, es súper importante tanto para cuando a veces las personas de recursos humanos o mismo en otras etapas de entrevistas posteriores los managers o directivos que nos entrevisten nos puedan preguntar acerca de justamente qué sabemos sobre la empresa o por qué nos gustó esa empresa, por qué estamos aplicando y nosotros podamos justamente utilizar esa información como base a nuestras respuestas. Entonces siempre saber mucho y entender lo que hace la empresa es fundamental. El segundo punto es saber acerca de la posición a la que estoy aplicando específicamente y cómo esta posición me va a machea o encaja con mi perfil, porque yo creo que puedo aplicar y que puedo aportar valor en esa posición. Entonces también eso es súper importante entender a qué posición estoy postulando o estoy aplicando, cuáles son los requisitos principales y revisar esto junto con nuestro currículum y nuestras experiencias y nuestras formaciones y hacer todo este análisis antes, porque si bien lo podríamos hacer durante la entrevista, obviamente que todo lo que hagamos antes nos va a permitir estar más preparados para el momento de la entrevista, que siempre uno está más nervioso y está como que afrontando otras situaciones de emoción y demás. Entonces siempre lo que vamos a preparar antes es mejor y nos facilita llegado ese momento. Entonces esto también es súper importante practicarlo también para entender justamente dentro, cuando lo revisamos con detenimiento, entendemos justamente cómo nuestro perfil y cómo nuestras experiencias y nuestras formaciones le aportan a esa posición y a esos requisitos y requerimientos que tiene esa oferta laboral. Una vez que esto ya lo tenemos claro, va a ser mucho más fácil que durante la entrevista lo podamos destacar justamente a la medida que vamos respondiendo a las preguntas o cuando nos toca hablar de nosotros y demás. Algo también súper importante que hay que prepararse es el currículum. Yo sé que el currículum lo hicieron ustedes, que se trata de ustedes y que normalmente uno da por sentado que se lo sabe. Pero es verdad que siempre antes de una entrevista está bueno darle una repasada, volverlo a mirar y, como les decía en el punto anterior, repasarlo en conjunto con la posición a la que estamos aplicando o a la que estamos postulando. Porque así vamos a poder ver justamente los puntos en los cuales conectan tanto nuestra aplicación, o sea, nuestro perfil, como lo que se está requiriendo de nosotros para esa posición. Pero siempre es importante que lo repasemos, que tengamos bien en claro qué pusimos, las fechas y demás, porque como a veces tenemos currículum adaptados para cada área o perfiles profesionales a los que estamos aplicando, puede ser que se nos confunda un poco, entonces es súper importante que lo tengamos muy claro porque gran parte de la entrevista va a ser defender ese currículum, o sea, las preguntas en general van a surgir desde el currículum. El tercer aspecto para prepararse es buscar a la persona que nos va a entrevistar. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Uno tiene que buscar justamente quién va a ser esa persona, ese entrevistador que va a estar en nuestra entrevista. En general no los comparten
por ahí no, pero generalmente tenemos el nombre. Y hoy en día en LinkedIn en general están todas las personas, porque como sabemos es la red profesional por excelencia y la red profesional y laboral más grande. Entonces ahí podemos buscar un poquito el background de esa persona, qué ha hecho, cuánto lleva en la empresa. Incluso podemos ver sus publicaciones, las cosas que comparte, y eso nos da información que a priori no sabemos cuándo la vamos a poder necesitar, pero nunca está de más tenerla. También podemos ver qué personas de contacto tenemos en común, y todo eso puede sumar al momento de abordar la entrevista. Prepararse también es súper importante porque la mente no distingue entre realidad y ficción. O sea, nuestra mente no sabe si lo que estamos haciendo realmente lo estamos viviendo o es algo que estamos practicando. Por ejemplo, esto es algo que se estudia profundo en neurociencia, yo lo estoy diciendo de forma muy básica, pero para que me entiendan el punto. Entonces, cuando uno prepara un escenario y lo repasa y lo repite, o incluso así como que si estuviéramos grabando lo hablamos y tal, cuando luego ese escenario lo vive, por más que no sea exactamente igual, porque obviamente uno no va a saber exactamente las preguntas que nos van a hacer o qué va a pasar, al ya haber hecho esa preparación previa y haber pasado como por ese paso previo de practicarlo uno mismo y demás, suele estar mucho más tranquilo porque la mente es como que está en un lugar conocido, en algo que ya practicó, que ya repasó y que ya vio. Diferente es a cuando de la nada de repente nos empiezan a preguntar por la empresa o cosas así y nosotros como no lo hemos preparado, entramos un poco en esa situación de pánico o de quedarnos callados o de no fluir tanto en la entrevista. Que igual nos puede pasar, pero bueno, se supone que si nos preparamos es muchísimo menos. Ayudamos a bajar bastante el nivel de estrés y controlar la emocionalidad de ese momento. Teniendo en cuenta todo esto, lo último que hay que prepararse son las típicas preguntas que nos suelen hacer, tanto desde recursos humanos como también a veces en algunas entrevistas posteriores, como pueden ser las de los managers o en otras instancias del proceso, que también se suelen repetir porque son como de las preguntas más típicas, sobre todo al inicio de la entrevista. Luego, obviamente, después hay entrevistas que son mucho más abordadas desde un lado técnico y demás, pero bueno, hay algunas típicas que tienen que ver con nosotros, con nuestro desarrollo profesional y demás, que me parece que está bueno compartirles algunos tips y recomendaciones para que lo vayan teniendo en cuenta. No las van a estar diciendo exacto como se las aprendieron y se van a equivocar o van a pensar que la están diciendo mal y se van a poner más nerviosos. La intención de que se las preparen es que tengan como una idea general, un pequeño ayuda a memoria y demás, cosa de poder repasarlo antes y en el momento de la entrevista ya fluir y estar tranquilos con la charla. Pero sí es importante esto, tenerlas un poco prearmadas en nuestra cabeza por lo menos. Entonces, la primera típica es, háblame de ti. Cuando nos preguntan que contemos un poco de nosotros, se están refiriendo o lo que están buscando es que nosotros hagamos, y lo ideal sería, la recomendación, es que hagamos como una pequeña síntesis respecto a nuestra base, tanto de formaciones principales, que justamente tengan que ver con esa posición o con ese perfil, como a nuestras experiencias que también aporten valor al perfil al que estamos aplicando, y también a las competencias principales que hayamos desarrollado durante nuestra vida profesional, durante nuestra vida laboral, o que tengamos nosotros como cualidades personales que aporten también a la posición que estamos aplicando. Como que esa síntesis es un poco lo que deberíamos decir cuando nos preguntan háblanme de vos o háblenme de usted, de ti. Y también es importante agregar, sobre todo más llegando al final de esa síntesis, la motivación o el por qué aplicamos a esta posición en la que estamos aplicando o el porqué de la búsqueda de empleo nueva que estamos haciendo. Entonces, teniendo más o menos una pequeña síntesis ya prearmada, es como sería un poco en forma un poco más extensiva lo que sería el perfil profesional del currículum o del CV, pero de forma explicada, obviamente. Sería lo que deberíamos decir en la parte de háblame de ti. No es que nos pongamos a hablar de nuestro aspecto personal ni nada de eso, sino que es justamente tener una síntesis un poco armada o prearmada respecto a esos aspectos que comentaba. Cuando nos preguntan acerca de debilidades y fortalezas, normalmente cuando hablamos de fortalezas está bueno hablar tener bien identificadas cuáles son nuestras competencias o fortalezas principales que van a aportar valor a esa posición en la que estoy aplicando justamente, porque normalmente uno tiene un montón de fortalezas, pero está bueno haber hecho ese trabajo de identificar cuáles son las que son más valorables según los requisitos de la posición o según también los valores, por ejemplo, de la compañía y demás. Cosa de destacar esas principales. Y cuando hablamos de debilidades, siempre hay que intentar
Obviamente no hablar de nuestros defectos o no criticarnos a nosotros mismos durante la entrevista, que sé que hay muchas personas del otro lado que son muy autocríticas, pero cuando nos preguntan debilidades también es importante haberlas tenido un poco pensadas, porque por ahí en ese momento nos sacan no las tenemos claras y quizás dudamos o decimos alguna que no es tan conveniente. Entonces, ¿qué es importante acá? Primero, ser sinceros. Segundo, no caer en lo típico, porque todo el mundo dice la típica de soy perfeccionista. Entonces, ser sincero, decir una debilidad real, pero intentar decir una debilidad que realmente no sea esencial, o sea, que la fortaleza contrapuesta a esa debilidad no sea esencial para la posición que estamos ejerciendo, porque si no, puede que nos jueguen muy en contra. Pero además también decirla desde un enfoque de explicar que yo ya la tengo identificada, que la estoy trabajando y qué cosas hago para mejorar esa debilidad o para contrarrestar. Entonces, de ese modo lo vamos a presentar la información de una forma mucho más profesional y justamente desde un enfoque positivo, independientemente de que estamos hablando de una debilidad nuestra. Otra pregunta posible que suele darse es acerca de si hemos tenido vacíos, momentos como largos, periodos en los cuales no tenemos puesto en el currículum que hemos estado trabajando o no tenemos muy claro pasado en esos años, probablemente surja curiosidad de parte de los entrevistadores al respecto. Entonces es importante tener la respuesta clara y poder abordar, independientemente de que no tenemos que hablar de nuestras cuestiones personales, si han sido cuestiones personales, pero sí poder abordar cosas positivas que hayamos hecho en ese tiempo, independientemente de que no hayamos estado trabajando. Por ejemplo, si estuvimos haciendo alguna formación, lo que estamos aplicando, que nos haya ayudado a desarrollar ciertas competencias o habilidades que sean también útiles. Entonces siempre tener en cuenta eso si tenemos vacíos en el currículum. Primero saber que nos pueden preguntar y tener un poco preparado cuál sería nuestro abordaje. Eso depende mucho de la situación de cada uno y por qué se han dado, pero también intentar enfocar lo positivo y lo que se logró en ese tiempo, los aprendizajes que obtuvimos, las formaciones, las competencias y demás, para darle justamente ese aspecto positivo. Si nos preguntan acerca del futuro, que muchas veces pasa, que cómo te ves en 3 años, en 5 años y demás, está bueno también dependiendo a lo que estemos postulando. Si estamos postulando a roles de más responsabilidad, está bueno también decir que queremos quizás ir tomando más responsabilidades o adquiriendo roles de más responsabilidad en nuestro camino profesional, desarrollando habilidades de liderazgo y demás. Y si en cambio estamos apuntando a roles más o menos similares a los que veníamos haciendo, que queremos consolidarnos en nuestra área laboral y lo que queremos alcanzar durante ese tiempo. No hay que complicarse tanto con pensar qué pasa en el futuro, si digo esto, si no digo lo otro, sino ser un poco sinceros respecto a lo que realmente queremos o cómo nos imaginamos en nuestro futuro, pero también siempre muy acotado y enfocado a la posición en la que estamos nosotros aplicando y que nuestra respuesta sea consistente y coherente con eso. Otra cosa que suele ser importante preparar respecto a preguntas típicas es si estamos haciendo un cambio en el área laboral, un cambio en el área, en el rubro laboral o incluso en la industria. Suele dar bastante lugar a preguntas, entonces es importante tener repasado en nuestra cabeza previamente por qué estamos dando ese cambio y siempre, como decimos, desde un lugar de los aspectos positivos y no desde lo negativo, no de estoy cambiando porque no me gustaba esto, sino que mejor desde el aspecto de estoy haciendo este cambio porque me motiva a aprender esto nuevo o porque quiero involucrarme con este sector o con esta industria porque me llama la atención por tal motivo o porque me formé en tal área y eso despertó mi interés por profundizarme y adquirir experiencias nuevas en esa área y demás. Entonces siempre desde un punto de vista positivo también. Otra pregunta que suele dar mucho lugar a dudas y que me suelen consultar bastante es cómo abordar la respuesta respecto a el equilibrio vida-trabajo, que hoy en día hay como tanto debate alrededor de esto, digamos, pero creo que sobre todo en nuestras generaciones, como que hay un cambio en la mentalidad y en la forma de ver al trabajo, ya no viéndolo tanto como que vivimos para trabajar, sino que el trabajo es para poder vivir y es un medio de vida, pero no es toda nuestra vida. Entonces, ese enfoque nos hace pensar un poco diferente y valorar otros aspectos de la flexibilidad laboral, del equilibrio vida-trabajo y nuestra vida personal, darle otro valor también y demás. Entonces, muchas veces esto nos genera cierta conflictividad cuando tenemos que afrontar preguntas de este estilo en una entrevista. Es importante acá saber que en España están prohibidas todo lo que tengan que ver con preguntas que hagan a índole personal,
Por ejemplo, no sé si estás casado o si te quisieras casar o si vivís en pareja o si vivís con tus padres o si tenés hijos o te estás haciendo cargo de hijos y demás. Entonces esto es súper importante, que con total educación se puede incluso negar responder. ¿Qué pasa? Que acá es verdad que dependiendo un poco del criterio y la apertura que tenga la persona del otro lado que hizo la pregunta, puede caer muy mal y puede ser motivo de descarte realmente, aunque no debería ser, porque no deberían ellos preguntarlo, pero puede pasar. Entonces a veces también se puede responder, pero desde un lugar positivo, como digamos, o sea, no específicamente responder si tengo hijos, por ejemplo, sino responder llevo muchos años en el mundo laboral, por ejemplo, y he podido siempre organizarme para que la vida personal no interfiera en mi vida laboral. Eso nunca ha sido un problema. Abordarlo desde ese lugar. Como les decía, teniendo en cuenta esto, podrían negarse a responder, pero a veces ese negarse a responder puede ser más chocante o puede caer mal, o si la persona que está haciendo la pregunta, por más que esté haciendo algo que no está bueno y que no es una buena práctica en recursos humanos, bueno, ya decidió hacerlo. Entonces, por ahí es mejor abordarlo desde una perspectiva positiva, sobre todo si a nosotros nos interesa el trabajo, si lo necesitamos y si no queremos perder la oportunidad, diciéndolo de ese modo, como garantizando que independientemente de la vida personal que uno elija o que tenga, eso no va a interferir en el trabajo, y dando ejemplos de cómo uno se ha podido organizar en otras etapas de la vida y compatibilizar trabajo con vida personal sin ningún problema, haciéndose cargo de todas las responsabilidades. Bueno, y otra cuestión importante a tener en cuenta es preparar anécdotas o experiencias laborales anteriores en las cuales se hayan puesto en juego nuestras competencias, esas que sabemos que destacamos y que son importantes para el rol laboral al que estamos aplicando y en el que estamos realizando la entrevista. Entonces es súper importante eso, como tener en mente experiencias laborales previas, anécdotas de trabajo anteriores en las cuales hayamos utilizado esas competencias o hayamos resuelto ciertas cuestiones o hayamos puesto en práctica desde un punto de vista técnico también, que sea necesario para el rol que vamos a desempeñar y que las podamos destacar, sea porque nos los preguntan específicamente o porque durante la charla con el entrevistador en algún momento lo pongamos en valor y lo podamos hacer referencia. También con métricas, por ejemplo, repasar algunas métricas de logros que hayamos obtenido en nuestros roles laborales y de cómo podemos aportar valor desde nuestro lugar, pero haciéndolo más tangible, no solo en palabras, sino mostrando desde experiencias anteriores. Esto en el área de los recursos humanos se llamaría como propiamente lo que es una entrevista de incidente crítico, como se conoce. Hay distintos tipos de entrevistas en recursos humanos, están las más libres, las estructuradas, las semiestructuradas, las de competencias, las de incidente crítico, que es una entrevista como más profunda, como les decía, que va específicamente a conocer en la práctica, en base a nuestras experiencias laborales pasadas, cómo hemos aplicado ciertas competencias o habilidades, ya sea técnicas o soft skills, como se les conoce, habilidades blandas, que se necesiten para el rol o la posición. Entonces, siempre es importante, como no sabemos qué tipo de entrevistas normalmente nos van a hacer, siempre es importante tener una cierta base de experiencias o anécdotas anteriores o situaciones en las cuales podamos destacar. Como digo, tanto sea para responderlo como también para utilizarlo a nuestro favor en caso de que en algún momento nos den para hablar más libremente o se den la charla, y podamos demostrar cómo nosotros aportaríamos valor a esa posición, cómo podríamos resolver el problema que la empresa tiene y que necesita cubrir con esa posición. Desde ese enfoque seguro vamos a lograr destacar en la entrevista. Por último, y algo súper importante, es que se preparen las preguntas que ustedes quieren hacer. Digo se preparen, pero obviamente todo va a depender de cómo se haya desarrollado toda la entrevista, porque la instancia de preguntas para el entrevistado normalmente es al final de la entrevista. Entonces, no vamos a preguntar algo que ya en algún momento el entrevistador nos explicó o nos dijo, porque si no queda como que uno no estuvo prestando atención. Y la escucha activa es otro tips o recomendación súper importante a tener en cuenta cuando si estamos abordando, si estamos realizando entrevistas. Siempre es importante estar atento a las preguntas específicas que nos hacen y escuchar activamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que habiendo escuchado todo lo que nos hayan preguntado, lo que nos hayan contado en realidad el entrevistador respecto a la posición y demás, siempre es importante tener como algunas preguntas en mente
que podríamos hacer llegado ese momento, que son interesantes poder compartirle al entrevistador, porque eso, primero, demuestra interés de nuestra parte, y segundo, porque acá yo siempre digo, cuando nos preguntan, ¿tenés alguna duda, alguna consulta que quieras hacerme? Es importante hacer las preguntas que realmente tenemos. Obviamente hay que ver si tienen que ver, por ejemplo, con el rango salarial o con la oferta salarial, o si tienen que ver con vacaciones y demás. Hay que ser cuidadosos cómo abordarlas, pero hay que hacer las preguntas, porque los procesos laborales o de selección, digamos, de reclutamiento, de selección, son bidireccionales. No eliges solo la empresa, también tenemos nosotros derecho a elegir, y para elegir tenemos que poder entender bien qué es lo que se nos está ofreciendo y a dónde estamos aplicando y qué vamos a hacer y demás. Entonces, todo eso que debería quedar claro durante la primera parte de la entrevista, en la cual generalmente el reclutador y la persona de recursos humanos aborda todas las características laborales y demás detalles respecto a la oferta laboral, la posición y demás. Todo lo que no haya quedado claro respecto a esto y a ustedes les genere dudas y sea importante para ustedes, hay que aprovechar y preguntarlo. Pero además hay que tener preparadas algunas preguntitas de estas que le digo que se pueden hacer, que demuestran un cierto interés y que suma también hacerlas, como por ejemplo, cómo es un día a día en la posición laboral a la que estoy aplicando, cuáles son las ofertas de formación y de desarrollo profesional que tiene, las instancias de formación o desarrollo profesional que ofrece la compañía, o por ejemplo también qué se espera de mí en ese rol profesional, y preguntas de ese estilo que, como decimos, nos dan bastante información, pero también demuestran interés con la empresa, hacen que el reclutador vea no solo nuestro interés, sino cómo nosotros nos involucramos y cómo nos interesamos por la posición y por el rol que estaríamos desempeñando. Dicho esto, doy por finalizado el video. Espero les sean útiles estos tips y recomendaciones para cuando les toque preparar su entrevista laboral, para que puedan destacar en esa entrevista, conseguir el trabajo que están buscando y no frustrarse pensando si lo están haciendo bien o si no, sino que tener bien claro cuáles son esos tips, esas recomendaciones, ponerlos en práctica, van a ver que seguro tendrán muy buenos resultados. Si les gustó el video y les sirvió, no olviden compartirlo a otra persona que pueda servirle, darle like, suscribirse al canal, activar la campanita para estar pendientes de todo el contenido que vamos subiendo. Gracias por verme y hasta el próximo video.